Mira, yo tengo disponible 1 hora. Con eso tenemos. Okay, bueno, Dios me los bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba. Estamos en el canal del evangélico Dani Córdoba. Vamos a presentar una exposición entre un cristiano evangélico y una persona que va a presentar su teoría sobre el monoteísmo. Aquí se va a presentar en debate si Jesús fue Dios, ¿verdad?, en su humanidad, o simplemente fue hombre. Sabe que me están llamando harto por otro teléfono y me están molestando, no me dejan. Pídale por favor que no me están haciendo llamados y yo me soy interrumpido a cada momento. Bueno, aquellas personas que le están hablando a Héctor, vamos a pedirles que no le hablen ahorita. Está en un momento de debate. Si ustedes le hablan, puede que pierda la comunicación y se eche a perder el debate. Por favor, no le hablen. Vamos también a pedirles a los que siguen a Salvador Barragán que por favor tampoco le hablen, que no vayan a interrumpir la transmisión de este debate. Y así vamos a darle inicio. Va a ser un momento de presentación personal con 15 minutos de argumentos o de presentación del tema de parte de cada uno de los combatientes o debatientes, y le vamos a dar así inicio a nuestro amigo Héctor Arriata, que se presente y que empiece con sus 15 minutos de argumentación. Adelante, Héctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el tiempo que estén viviendo cada uno en su país. Mi nombre es Héctor Arratia y soy representante del Evangelio Primitivo, ¿ya? Mi iglesia es el Ministerio Internacional Jesús Nazareno. El Evangelio Primitivo es el que se predicaba en los tiempos apostólicos, preniceno, es decir, antes de que surgieran los cambios en el Concilio de Nicea. Es el Evangelio primitivo, no romanista, preniceno, apostólico y nazareno. Ese es el Evangelio que les voy a predicar. Es decir, es el Evangelio prístino que se predicaba en el primer siglo. Yo les pediría a todos los hermanos de cualquier hermandad, de cualquier congregación, de cualquier doctrina, que pongan mucha atención porque van a haber diferencias fuertes con lo que la teología conoce, ¿ya? Pero es palabra irrestricta de Dios. Yo no interpreto las escrituras, me es prohibido, dice que la escritura no es de interpretación privada. Por lo tanto, lo único que hago es presentar los versículos y si me piden explicarlo. Así que les deseo a todos mucha bendición porque esta palabra viene del Señor y viene para todo el mundo, para que podamos corregir las doctrinas y podamos estar firmes en el camino verdadero, en la senda angosta, en los caminos del Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Amén. Esa sería mi presentación de 5 minutos. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Salvador Barragán, soy evangélico, creo fielmente en la Trinidad. El día de hoy vamos a tener este debate con el señor Héctor de Chile, yo soy mexicano. Acerca de la argumentación, yo afirmo fielmente que Jesucristo es Dios hombre. Afirmo fielmente que Jesús tiene 2 naturalezas, humana y divina. El señor Héctor, por medio de las escrituras y por medio de lo que él cree, va a tratar de demostrar que Jesús no es Dios en la tierra. Entonces de eso se va a tratar hoy el diálogo. Yo por mi parte es todo acerca de la presentación. Gracias, hermano Dani Córdoba, por este tiempo, por tomarse el tiempo de moderar este debate, igual a Héctor. Esto no es guerra, no es pelea, es un compartir, es un diálogo, es un debate, donde va a ser edificante para ambos pueblos, ¿no? Amén. Bueno, una vez que ya se presentaron ambos, vamos a proceder con los 15 minutos de argumentos y de exposición, y posteriormente vamos a proceder con 15 minutos de refutación y después a las preguntas. Le vamos a dar así paso y tiempo a nuestro amigo Héctor Arriata. Adelante.
Bien, bien. Héctor Arratia. Bien. Gracias por la oportunidad de poder compartir lo que yo sé a todas las congregaciones. Bueno, voy a partir señalando que hay un solo Dios verdadero y es el Padre y es Espíritu. Sean mis primeras palabras para señalar que hay un solo Dios verdadero. Ese Dios verdadero es el Padre. No hay otro Dios más. ¿Y por qué se llama el Padre? Porque es el creador de todo lo que existe. ¿Ya? Vamos a ir inmediatamente al libro de Génesis primero. El libro, estoy con la Biblia físicamente. Dice así la palabra de Dios en el libro de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora vamos a ver quién era este Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces tenemos que partir aceptando y reconociendo que el creador de todo es un espíritu. Dios es espíritu, dice también Juan 4:24. ¿Ya? Por lo tanto, el que crea todo es un espíritu. Ahora vamos a ver qué espíritu era ese y de quién era ese espíritu. ¿Ya? Amén. Vayan por favor a Juan 1. Juan 1 dice, en el principio era el verbo. Ahora voy a explicar qué es el verbo, pero primero voy a terminar de explicar la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si usted recuerda, Deuteronomio 6:4 dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por lo tanto, aquí cuando tenemos nosotros, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, tenemos un solo espíritu, que es el espíritu invisible, que es Dios, porque dijimos en Génesis cuando leímos que Dios era espíritu. Tenemos un solo espíritu, y ese espíritu invisible, porque Dios es invisible y todos lo saben y lo han leído, Dios es invisible, pero antes de la creación, para poder crear, se manifiesta como el verbo. Pero dice que el verbo era Dios, y en Deuteronomio dice que Dios es uno. Por lo tanto, no hay más Dios que Dios, y en el cielo no habían dos personas. Si el señor Barragán a continuación va a decir que Dios es persona, primero le voy a pedir, y desde ya pongo la condición, que tiene que demostrarme que Dios es persona. Porque la palabra persona define solamente a un humano. No hay persona canario, no hay persona perro, no hay persona gato. Hay persona humana y nada más. Entonces, si la teología después ha hecho engendros tratando de llamar a Dios, reducirlo a una persona que tiene un cuerpo, tiene un espíritu, tiene un alma, es más, todo hombre es pecador, así que es pecador, y dicen que el Señor es tres de eso. Yo les pediría, por favor, hermano, que siempre se limiten a la sagrada palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que Dios es espíritu, que el espíritu de Dios creaba en Génesis todo lo que existe. Y me dice aquí en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ahora, ¿quién es el verbo? Voy a explicar quién es el verbo. Tenemos el Dios invisible que es Dios. Para poder crear, ese Dios invisible se externaliza por primera vez, se hace espiritualmente visible, el Dios invisible. Y no solamente se hace espiritualmente visible, sino que su visibilidad es antropomórfica, puesto que después la palabra dice que todos los semejantes, todos los hombres, fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Por lo tanto, el verbo es el Dios invisible manifestado con forma espiritual corporal. Es un cuerpo espiritual. No estoy diciendo que sea un cuerpo de carne. El verbo es la manifestación visible, corpóreo, espiritual, antropomórfica de Dios. ¿Y por qué lo puedo asegurar? Porque nos hizo a su imagen y semejanza, y porque después creó con el dedo de Dios, escribió las tablas de la ley. Y con su boca dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Es antropomórfico Dios. Dios es un espíritu invisible que se externaliza como el verbo para crear. Y así crea
Ahora lo vamos a ver crear. Ese mismo verbo que yo le estoy demostrando aquí lo vamos a ver crear. Lean ustedes, por favor, Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Me voy a ir al 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, obviamente, el que estaba en el mundo era la humanidad, porque dice la Escritura, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El que estaba aquí en el mundo es la humanidad el que creó todo, porque el que creó todo, dijimos al comienzo, que era espíritu. Ahora, ese espíritu vino a morar en Jesucristo hombre, vino a morar en él. Dice la Escritura, cuando les pregunta el Señor Jesús a todos los apóstoles, les pregunta, ¿y ustedes quién decís vosotros que soy? Porque ya tenían el mismo dilema ellos, el mismo dilema que tienen ustedes, toda la iglesia hoy día. Creen que son tres personas distintas. Ya tenían un dilema. Quizás no lo hacían personas, pero no tenían un enredo entre padre e hijo. Entonces le pregunta, ¿quién vosotros decís que sois? Y él les dijo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le acaba de decir en esas palabras? Le dijo, tú eres el ungido, el Hijo de Dios viviente. Ahora, ¿qué significa Cristo? Significa ungido, y significa Mesías. Amén. Jesucristo es un hombre que fue engendrado por la sombra del Espíritu Santo sobre María. Nace un niño en María. Ese niño nace sin pecado porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Ese niño tiene toda una tarea que cumplir en la tierra. Viene a dar la vida, viene a pagar los pecados de toda la humanidad que cree en él. Atención con lo que voy a decir. No dice que crea, dice que cree. Eso es otro tema que podemos conversar más adelante, pero hay una predestinación y todos nosotros fuimos creados en una existencia celestial primero. Igual como él cuando se manifestó como el verbo. Igual. Pero sigo con la idea. Ese hombre que está aquí en la tierra es un hombre, desde que nace en adelante es un hombre, es un niño, después crece, es un hombre. Vino solamente como hombre, y lo voy a demostrar con la Escritura en este momento. Le voy a leer a ustedes Romanos 5:15. Voy a ir mejor a la Biblia electrónica porque voy a poder ampliar un poquito esto. Romanos, si ustedes tienen Biblia en sus manos, vayan ustedes a entender que es hombre este caballero. Romanos 5, este ser maravilloso. Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesús Cristo. En el cielo es el Dios verdadero, en la tierra es un hombre. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el único Dios porque no hay más Dios, pero en el cielo. Porque Dios, dije al comienzo, mis primeras palabras, Dios es espíritu. Juan 4:24. Entonces, cada vez que ustedes escuchen, pronuncien la palabra Dios, piensen en la divinidad invisible, que sí soy visible por nosotros para poder crear todo lo que existe, venir a la tierra, despojarse, dice la Escritura que se despojó a sí mismo de la divinidad, ¿no es cierto? Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios y vino como hombre. Ese es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y es más, si ustedes van a Juan 1:14, dice que Dios fue, el verbo fue hecho carne. ¿Y quién era el verbo? El Dios de arriba, por primera vez manifestado en forma corpóreo espiritual. Yo sé que esto choca tremendamente porque no lo pudieron explicar los teólogos de los primeros siglos. No lo podían explicar porque no tenían el Espíritu de Dios. Entonces ahora todas las ovejitas que son de Dios y que están en el Espíritu de Dios van a escuchar la voz
que está saliendo de mí, que yo soy un tambor, no. Es Dios el que está hablando a través de este siervo indigno, que le está predicando el verdadero evangelio, primigénito, primitivo, preniceno, no romanista, apostólico y nazareno. Así se predicaba en el primer siglo. Ningún cristiano del primer siglo fue trinitario, como se le ocurre. La Trinidad surge, el concepto trías, surge el año 180. Trías, 180, y se lo voy a leer de quién proviene, para que todo les quede claro y no se enreden más. Trías en el 180 lo inventó Teófilo de Antioquía, en el año 180, en su obra Autólico, Dios, Verbo y Sabiduría. Él se refería con la palabra trías a Dios, al Verbo y a la sabiduría. No nombraba espíritu y no entendía que Dios era el espíritu cuando nombraba a Dios. Pero hay un solo espíritu en el cielo. Sigo. En el 215 después surge por primera vez el término trinitas. 215 Tertuliano en su obra Adversus Praxiam. 2, porque ya había una Adversus Praxiam 1 donde refutaba a Praxias, tratando de demostrar que había una trinidad. Praxias era obviamente un cristiano primitivo, era monoteísta si era judío. Jesús y todos sus apóstoles eran judíos, por tanto monoteístas, fundamentales. Entonces que después nos vengan a hablar de un Dios triuno, compuesto, plural. Dios me libre, qué herejía más horrorosa ha soportado la humanidad por 2000 años. Dios es un espíritu, ese espíritu por el gran misterio de la piedad. ¿Qué es piedad? Es misericordia infinita. El gran misterio de la misericordia infinita, ese Dios siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios y vino como hombre a la tierra. Le voy a leer más para demostrarles que vino como hombre. Ya quedó claro que en Trinidad nadie, porque no se conocía ni siquiera el término Trinita hasta el 215. Y fue oficializado en el siglo IV, en el 325, en el concilio de Nicea. Constantino oficializó el término Trinidad y el concepto de tres dioses en uno, tres personas Dios en uno. Eso jamás está en la Biblia. La Biblia dice que todos los misterios son revelados a sus siervos los profetas en Amós 3. Todos los misterios son revelados a sus siervos los profetas. Bueno, díganme, ¿qué profeta profetizó un Dios compuesto? ¿Qué profeta profetizó un Dios triuno? ¿Qué profeta profetizó un Dios plural? No existe en la Escritura. Es más, ¿dónde Jesucristo en el Nuevo Testamento habló de un Dios tripersonal? ¿Dónde alguno de sus apóstoles habló de un Dios compuesto y de un Dios plural? ¿Dónde siquiera alguno de sus apóstoles mencionó la palabra Trinidad? No se encuentra en las Escrituras y no se va a encontrar jamás. Ni siquiera el concepto, ni siquiera la idea. Nadie la profetizó, nadie la enseñó. Jesús no la predicó. Jesús dijo que el Señor es uno. El mismo de la Shema del Deuteronomio 6:4, en Marcos 12:29 dice: el Señor uno es, cuando le preguntan. El Señor uno es. ¿Y quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. Vaya a leer 2 Corintios 3:17. Vaya a leer. Yo se lo voy a leer desde mi Biblia. 2 Corintios 3:17. Para que entiendan. 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Un minuto. Espíritu hay un solo Espíritu que es Dios, el creador de todo lo que existe. Amén. ¿Me dijo tiempo? No, te quedan 45 segundos. Ah, ya, gracias. Dice aquí la palabra de Dios, 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hoy día las iglesias están atadas bajo anatema porque confiaron en hombre. Maldito el varón que confía en el hombre, dice la palabra. Lo siento, mis hermanos, tengo que decirles la verdad, aunque sea dolorosa, para que cambien, para que reflexionen. Cuando escribieron en Trinidad, ejercieron confianza en alguien que enseñó, porque la Biblia nos dice que la mención de Padre, Hijo y Espíritu Santo se llama Trinidad. No está en la Biblia.
está mencionado varias veces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Dios se manifiesta de 7 maneras diferentes. Como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, como columna de fuego, como columna de nube, como zarza viviente y como Melquisedec. ¿Se dan cuenta? Tiempo. Una de las 3 manifestaciones es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero nadie, ¿quién le enseñó Trinidad? Cuarto siglo, gracias. Tiempo. Ok, bueno, pues vamos a darle espacio al hermano Salvador Barragán, que tiene ahorita ya 15 minutos. Vamos a echar a andar el cronómetro. ¿Estás listo, Barragán? Sí, hermano. Amén. Empieza. Sí, sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Sí, yo voy a demostrar en estos 15 minutos, es muy poco tiempo, pero voy a mostrar que Jesucristo es Dios. Nuestro amigo Héctor niega que Jesús en la tierra sea Dios. Una de las pruebas bíblicas más grandes que tenemos es en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 1. Dice, en el principio era el verbo, no tuvo un comienzo, sino que Jesús ya existía desde toda la eternidad hasta donde puede ir la mente humana. El Señor Jesús estaba ahí, nunca fue creado, jamás tuvo principio. Una de las genealogías estaría fuera de lugar en el Evangelio del Hijo de Dios. El verbo estaba con Dios, tenía una personalidad separada y distinta. No era meramente una idea o un pensamiento o un tipo en concreto de ejemplo, como dice Héctor, sino una verdadera persona que vivía con Dios. Y el verbo era Dios, no solamente moraba con Dios, sino que él mismo era Dios. La Biblia nos enseña que hay un Dios y hay 3 personas de la deidad. Esto no equivale a un politeísmo, porque nosotros somos moniteístas. Creemos en un solo Dios verdadero, en esencia, lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas 3 personas son Dios. En este versículo se mencionan 2 de las personas de la deidad, que es Dios Padre y que es Dios Hijo. Es la primera de muchas declaraciones claras en el Evangelio de que Jesucristo es Dios. No es suficiente con decir que es un Dios o que es una deidad, sino la Biblia nos enseña que Él es Dios. Una de las pruebas grandes que tenemos en la Biblia, que Jesucristo meramente es Dios manifestado en carne, nosotros creemos fielmente que Jesús tiene 2 naturalezas. Jesús es 100% hombre y Jesucristo es 100% Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo está frente a los judíos y les dice, si ellos fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero el Señor les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Les dice el Señor Jesucristo, antes de que Abraham fuese yo soy. Ese yo soy, los judíos lo conocían perfectamente bien. Cuando el Señor se le revela a Moisés, por eso lo querían apedrear, porque los judíos sabían cuando Jesús dice que antes de que Abraham fuese yo soy, Jesús se revela a través del Evangelio de San Juan como yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta para entrar al reino de Dios. Ese gran yo soy que aparece en la palabra de Dios, los judíos lo conocían. Por eso creemos que Jesucristo es Dios hecho hombre, 100% Dios y 100% carne, 100% hombre y 100% Dios. Tenemos una de las pruebas bíblicas más grandes por medio de la Biblia, es que ningún hombre, para Héctor Jesús nada más es un ungido, la misma teología que tienen los testigos de Jehová, pero para nosotros Jesucristo es verdaderamente Dios, porque en el Antiguo Testamento podemos ver personas ungidas por Dios, pero no podían perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios y Jesús perdonaba pecados. El único que puede salvar de ir a una condenación eterna es Dios y Jesús vino a salvarnos de ir a una condenación eterna. El único que puede dar vida eterna es Dios y Jesús vino a dar vida eterna. El único que puede vencer la muerte es Dios y Jesús tuvo la capacidad para derrotar a la muerte por medio de su resurrección. El único que no peca es Dios y Jesús no pecó porque Él es Dios hecho carne. El único que tiene la capacidad para expulsar demonios y los demonios se sujeten en su nombre poderoso de Jesús es Dios y Jesús expulsaba demonios por medio de su poder. Podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 2,
que los magos vinieron y adoraron a Jesús. Nadie recibe adoración en toda la Biblia más que Dios. Nadie es digno, ni el mismo ángel que se le reveló al apóstol Juan en el Apocalipsis 22, donde Juan dobló sus rodillas para adorar al ángel. El ángel le dijo, levántate porque solo Dios es digno de adorar. A Jesús lo adoraron los magos. A Jesús lo adoraron las personas que la sanó nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús no fuera Dios, si Jesús nada más fuera ungido o un siervo de Dios como cualquier persona, él no se hubiera dejado adorar porque él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino a hacer la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo no tuvo pecado. El único que no tiene pecado es Dios porque él es 3 veces santo. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y nació sin pecado. Jesucristo es omnisciente como Dios. En Juan 21:17 podemos ver que el Señor Jesucristo sabía quiénes le iban a entregar, sabía quiénes no creían en él. Cuando vio a Natanael debajo de la higuera, ya lo conocía, le dijo el Señor. El Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, da vida eterna. No nada más Dios da vida eterna y Jesús vino a dar vida eterna. En él habita toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Entonces, él como hombre, porque voy a demostrar las dos naturalezas de Jesús, adoró al Padre. En el Evangelio de San Juan 17, el Señor Jesucristo dice, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El Señor Jesucristo se manifestó en carne, se manifestó como hombre a hacer la voluntad del Padre. Oró al Padre, fue tentado por Satanás. Dios no puede ser tentado. Dios no se cansa, Dios no come, Dios no tiene necesidades humanas. Jesús sí. Jesús se cansó, Jesús comía, Jesús necesitaba descansar, Jesús dormía, Dios no lo puede hacer. Por eso Jesús tenía una naturaleza 100% humana, sin pecado, y tenía una naturaleza 100% divina como Dios, porque no pecó. Creció en sabiduría como hombre, murió como hombre en la cruz del Calvario, tiene un cuerpo de carne y de hueso como cualquier otra persona. Por eso nuestro Señor Jesucristo tiene 2 naturalezas. Una doctrina que está relacionada a la hipostasis de la Biblia. Entonces podemos ver que nuestro Señor Jesucristo sí es Dios. ¿Por qué? Porque solo nuestro Dios puede hacer todas las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo. No existe ninguna otra persona en el mundo que pueda hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Podemos ver en el Evangelio de San Juan capítulo 1 y versículo 14 que el Hijo, que Dios Hijo no es la misma persona que el Padre. San Juan 1:14 dice la palabra de Dios. San Juan 1:14 nos relata la Biblia que nuestro Señor Jesucristo no es la misma que el Padre, sino que son 2 personas diferentes, 2 personas reveladas al mundo de una manera diferente. ¿Quiénes son los anticristos? Dice el apóstol Juan en su primera carta que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús vino en carne. Toda persona que niegue la deidad de Jesús, que niegue que Jesús no sea Dios, que Jesús no fue, que Dios no fue manifestado en carne, clarito como lo dice el apóstol Pablo, que Dios fue manifestado en carne, está negando la misma creación de Dios, porque Jesucristo no fue creado, Jesucristo es creador. Sería algo poner a chocar las escrituras si dijéramos que Jesús fue una criatura de Dios, creado por Dios. El verbo ya era preexistente, el verbo ya existía, el verbo estaba con el Padre. Podemos ver en el principio de la creación cuando Dios dice, hagamos al hombre. Cuando Dios dice, el hombre es como uno de nosotros, no sea que coma del árbol de la vida. Entonces habla de una trinidad la palabra de Dios y así lo tenemos que entender porque así lo revela la palabra de Dios. No es la misma persona. No es la misma persona del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo dice nuestro Señor Jesucristo, voy pues al Padre y os mandaré un consolador. Jesús se fue y se sentó a la derecha del Padre, dejó al Espíritu Santo. No es lo mismo. El Dios Padre es uno, Dios Hijo es otro, Dios Espíritu Santo es otro, que se ha revelado, se ha manifestado a través de la historia de la humanidad en 3 personas diferentes, pero en esencia es un mismo Dios. No es un espíritu, sino ambos, es cuerpo y es espíritu. En Lucas 24:39 podemos ver que nuestro Señor Jesucristo dice que los espíritus no tienen manos. Nuestro Señor Jesucristo sí tenía manos. Nuestro Señor Jesucristo tenía pies.
San Juan 24:39. Podemos ver en 1 Corintios 15:14 que Jesús no está muerto. El ser humano no tiene capacidad para resucitar. El único que tiene capacidad, poder, autoridad sobre todo nombre es nuestro Señor Jesucristo, y Él venció a la muerte porque Él es Dios hecho carne. Ningún ser humano ungido de Dios podía ir a la cruz porque no era el prototipo del Cordero perfecto. El único que podía cumplir ese requisito era Dios Hijo, que fue a la cruz y podía vencer a la muerte. No es solamente Dios, sino que es también hombre, dice la palabra de Dios, y eso lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, primera de San Juan 4:3, dice la palabra de Dios: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, no es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces podemos ver en la carta a los Colosenses capítulo 1 y versículo 14 que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Podemos ver un saludo trinitario donde dice mi opositor que la Trinidad no aparece en la Biblia ni indirectamente, ni mucho menos cree que directamente. Pero podemos ver en la palabra de Dios en primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, dice: elegido según la presciencia de Dios Padre. Ahí está el Padre, la presciencia, que tiene un pleno conocimiento, tiene un preconocimiento de lo que va a suceder en las cosas futuras, en santificación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que aparta al pecador para el servicio y para el ministerio de Dios, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La primera carta de Pedro el primer saludo que hace Pedro es un saludo trinitario. El Padre elige, el Espíritu Santo santifica, Jesucristo nos limpia de todo pecado con su sangre preciosa, sin mancha, sin contaminación, que derramó en la cruz del Calvario. Porque dice la palabra de Dios que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese es un versículo irrefutable que mi opositor no podrá refutar. Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice Romanos 9:5 que él es Dios sobre todas las cosas. ¿De dónde vino los patriarcas según la carne? El cual Cristo es Dios sobre todas las cosas. Tito 2:13 dice que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es 100% Dios, dice la palabra de Dios. Pablo ora personalmente a uno y debe solamente orar a Dios. Él es la fuente de la gracia divina que solo viene de Dios. Una vez más es mencionado en la Biblia junto a las otras personas de la Trinidad en 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 14. A ver si me da tiempo para... ¿Cuánto me queda, hermano Dani? Dice: todos los santos os saludan, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Ahí podemos ver al Padre, podemos ver al Hijo y podemos ver nuevamente al Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 6, 5 y 6 dice que en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino cosa como a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús no es un ángel, Jesús es adorado, el Hijo de Dios es llamado Dios, es llamado Señor, es llamado glorioso Señor Jesucristo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces podemos ver claramente a través de toda la Biblia que nuestro Señor Jesucristo es el gran yo soy del Antiguo Testamento, manifestado en carne y revelado a los hombres como Hijo de Dios, Dios Hijo manifestado en carne. Antes de que Abraham fuese yo soy, yo y el Padre uno somos. Habla de una pluralidad, uno somos en unidad. Si creéis en Dios, creed también en mí. El objeto de la fe es Dios y nadie más. Jesús dice que crean ninguna persona. ¿Tiempo? Un minuto. Ninguna persona en el Antiguo Testamento pidió creer en él.
Jesús sí pide que crean en él. El que cree en mí tiene vida eterna, dice Jesús, porque él es Dios. Él es Dios manifestado en carne, que conocemos dentro de la Biblia como Dios Hijo. Si algo pedimos en el nombre de Jesús, él lo hace, porque él es Dios. Vendremos a él y haremos morada con él. Él es el Verbo eterno, él es el unigénito. Él es el Padre, identifica al Hijo de Dios y al Espíritu Santo, lo unge como un Mesías. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces podemos ver que Jesucristo es Dios, porque tiene dos naturalezas, como hombre sin pecado, y tiene una naturaleza divina, un verbo que ya existía, un verbo preexistente, un verbo que ya existía desde antes de la fundación del mundo. Si negamos que Jesús es Dios como hombre, negamos toda su creación. Bueno, vamos a darle paso a los 15 minutos de refutación por parte de Héctor Arratia. Recuerden que es refutación, no bueno, ya ahí les dejamos entonces con su tiempo. Me dice cuando esté listo. ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Ya, gracias. Bueno, tomé nota. El hermano me dijo que tomara nota, así que yo tomé nota para poderlo refutar. Dice, lo primero que dijo fue que Jesús en la tierra era hombre y era Dios. Yo lo más que le pedí cuando estuve en mi exposición es que para que me dijera que era hombre tenía que definirme persona, porque después en varias partes sostuvo que eran tres personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo le pediría que a continuación, por última vez, pero que tome el llamado para que vaya saliendo sus propios errores, que por la Biblia me demuestre que Dios es persona. Porque yo tengo un versículo que dice ya que Dios es espíritu. En Juan 4:24 está literal. Y en Génesis 1:2 también el espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Entonces ahora él, a lo menos a los dos versículos, así como yo le doy esos dos, tengo más, pero le doy esos dos. Por favor, dígame cómo Dios es persona a través de la Escritura. Dice Dios es espíritu y el espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Entonces ahora deme dos versículos que digan que Dios es persona, por favor. Si no, sáquelo para siempre de su vocabulario porque está cometiendo herejía. Herejía es decir cualquier cosa espiritual que no esté en la Escritura. Eso es herejía, así se define. Un hereje es una persona que habla de suyo propio y no de lo que es de Dios. Bien, con eso refuto la primera acepción que hizo él. Voy a seguir. Dice que el Señor nunca fue creado, que el Señor no es creado. Yo le voy a demostrar aquí que el Señor sí es creado. Voy a ir al libro de los Hechos, fíjese. Mire qué simpático está esto. Hechos, voy a ir al libro de los Hechos 13. Si esto choca, se les va a deshacer, y qué bueno, denle en gloria a Dios, porque se les deshace la teología de hombre. Hechos 13:33. Dice así la palabra, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Engendrar viene de gen, la partícula de vida más pequeña. Y si hubo un día en que Jesús fue engendrado, es porque hubo un día en que no estaba todavía y al otro día estuvo. Le voy a dar más Biblia hasta que le entre y en el corazón también. Yo no vengo a enseñar la palabra de Dios. Estoy refutando cada uno de los dichos aquí. Voy a continuar, por favor. Dice pues aquí. Después tenemos Hechos, porque él dijo que no era nunca creado. Le estoy demostrando que sí. Jesucristo fue creado, es un hombre. Eso es lo que estoy refutando. Lo voy a seguir demostrando. Hebreos 1:5. Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Fue o no fue
creado. Fue creado en Génesis 1 porque todos los hombres somos creados en una presencia primero. Si usted va a leer Génesis 1, dice que Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ustedes le agregaron una S. En el hebreo no sale así. Varón y hembra lo creó. ¿Por qué? Por el gene masculino está el cromosoma X y el Y. Y después esa creación nos forma en la tierra. Y ustedes vayan a Génesis 2, 7 y van a encontrar cómo el Señor está formando del polvo de la tierra al hombre. Y ahí insufla el espíritu que creó arriba primero. Aleluya, gloria a Dios. Esto no se lo enseña la teología. Entonces van a decir que estoy diciendo locura, pero le estoy dando Biblia, pues. Sí, les lo voy a leer. Voy a leer del Génesis para que lo tengan. En Génesis 1 crea, aquí está. Entonces Jehová Dios formó, perdón, ese es Génesis 2. Voy al Génesis 1 primero. Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Vámonos al Génesis 2. 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Primero nos creó a todos en el cielo. Si tuviera más tiempo se los demostraba. A todos fuimos creados, hay una presencia y una preexistencia de todos nosotros. Por eso los hijos tienen el nombre escrito en el libro de la vida. El nombre de cada uno de los hijos de Dios ya está escrito en el libro de la vida. No lo van a ir a escribir ahora como lo he escuchado que lo predican de los púlpitos. No. Los hijos de Dios tenemos nuestro nombre escrito e impreso en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Lean la Biblia y estudienla. Entonces primero somos creados y después somos formados como hombres. Bueno, Jesucristo fue creado y hubo un día. Voy a leer ahora Hebreos 5:5. Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Y este otro caballero dice que es Dios en la tierra. Sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesucristo fue creado, es el primogénito de toda creación, Colosenses 1:15. Y primogénito significa primero entre los creados. Y él crea después todo. Pero primero tuvo que ser creado para crear. Sigo refutando. Después dice, creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas son Dios. Y lo fundamenta él en que en Jesucristo tiene dos naturalezas. Mentira. No hay Biblia que diga Jesús tiene dos naturalezas. Está interpretando. Y la escritura no es de interpretación privada. Toda la teología es polvo, hoja seca que está pronta a ser quemada. Son conocimientos de hombre. Y Dios celoso es. Si tú, mi hermano, estudiaste teología, quema eso. Porque Dios quiere que estudies la santa palabra de Dios. La Biblia. Esto es lo que tienes que estudiar. No creerle a hombre porque está ejerciendo fe en hombre. Y está siendo maldito, atado en anatema. Maldito el varón que confía en el hombre. Si yo hablo pura verdad, solo Biblia, la explico para que lo puedan entender, porque no la han entendido en 2000 años, porque fueron encasillados y enmarcados en dogmas católicos y evangélicos. Bien, 7:24. Ya, me quedan 7 minutos. Gracias. Sigo. No tiene dos naturalezas y le voy a demostrar por qué no. Jesucristo es un hombre nacido de mujer, engendrado por Dios. Pues eso significa que no trajo pecado nomás. Nada más. No fue en ninguna otra manera divino. Es un hombre engendrado por el Espíritu Santo que nace sin pecado. Si no, habría sido un show abismante, desagradable, mentiroso, falso e hipócrita. Que si hubiera venido como Dios y como hombre, 100 Dios y 100 hombre, hubiera sufrido en la cruz. Había hecho un show. Había sido una hipocresía inadmisible. Hizo un show en la cruz de que le dolía. Hizo un show de que murió.
porque era 100% Dios, po. Por Dios, mi hermano, ¿no? Miren, hermano, yo soy un hombre ungido. Como hombre ungido tengo una naturaleza humana, pero me unge Dios. Tengo a Dios morando en mí, pero no voy a pretender ser Dios en la tierra. Jesucristo tampoco. Él es tan humilde que dice, vamos a Juan 14. Juan, vamos a ir del 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo le dije que el verbo era la eternalidad de Dios, que era la forma antropomórfica de Dios. Es uno nomás, no hay más personas ni nada. Sigo leyendo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así dice la palabra. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Pero no es el Padre aquí, es el Padre allá, porque crea el Espíritu. El Espíritu es el que crea, este es su nombre. Mire que viene la humildad ahora. ¿No cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es ungido. Eso, el Padre en mí es que está ungido. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mira qué humilde para reconocer que Él es un hombre nomás. ¿Ya? Él, si caminó sobre las aguas, es porque le rogó al Padre y el Padre se lo permitió. Si resucitó a Lázaro, le rogó a Dios para hacerlo. Cada milagro que hizo Jesús lo hizo por el Espíritu que lo ungía. No era un Dios sobre la tierra, era un hombre. No mataron a Dios en la cruz del Calvario. Hermano, yo hablo con este énfasis porque ya es mucho. Van 2019 años de hipocresía y de mentira que ha tenido que tragarse la iglesia. Todas, porque todas fueron engañadas. Por romano, y por griego, y por babilónico, que alteraron las escrituras. ¿Sabían ustedes que Mateo 28:19 dice, bautizándolos en mí? No dice nunca Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y está reconocido por la alta crítica mundial. Y todos los teólogos educados lo saben, pero no se lo dicen. Y el coma joánico tampoco, de primera de Juan 5, 7 y 8, tampoco menciona Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo agregaron los católicos para meter el cuento de la Trinidad. Terrible. Sigo refutando. Dice después, yo soy acá. ¿Y qué es el yo soy? ¿Qué es el yo soy? Que Jesús dice, yo soy por todas partes. Yo soy es Dios. Jesucristo es hombre. Le he leído varias veces ya de Jesucristo es hombre. A ver, segunda, voy a leer. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2, 5. A ver, desde el 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, ¿qué? Hombre. Grande es el misterio de la piedad. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, se despojó de sí mismo o a sí mismo, se despojó a sí mismo y vino en forma de hombre. Solamente un hombre muere en la cruz. Cuando el demonio tentó a Jesús, después que Jesús recibió el Espíritu Santo en el bautismo y fue inmediatamente al desierto, Dios no puede ser tentado. Busquen la Biblia. Dios no es tentado de nadie. Dios no puede ser tentado. Por lo tanto, el diablo cuando tentó a un hombre, no tentó a un hombre Dios, ni a un Dios hombre. Pura herejía. Y las han estudiado, y las han estudiado, y las han estudiado, y las han estudiado. Palabras de hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Dios celoso es. Entonces ahora lo que tiene que hacer la iglesia es arrepentirse. ¿Saben para qué se inventaron la Trinidad? La inventaron solamente para que no invoque el nombre de Dios en el bautismo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesús, Joshua, Jesús. Y para eso le escondieron, fíjate, mira la maldad más grande del espíritu del anticristo que estaba vivo en aquellos tiempos, ya estaba torciendo todo. Entonces te dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, pero en el nombre, dice el Señor, bautizándolo en el nombre.
Y después le agregaron ellos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero aún así, ¿por qué no usaron? Tendría que haber dicho bautizándolo en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si son tres. Pero dice bautizándolos en el nombre. ¿Y cuál es el único nombre y el único bautismo aceptable? El único nombre es en el nombre de Jesús, Hechos 4, 11 y 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Joshua, Jesús, o Jesús Cristo, Jesús el Mesías. Amén. Entonces, termino. Este Jesús, amén, este Jesús es el Salvador y la salvación está en el nombre, porque no hay otro nombre. Entonces, cuando a ti te bautizan en los títulos trinos, no invocan el nombre, no te dicen Jesús. Esta es la forma correcta que se bautizaron los 3000 en Hechos. Yo, Pedro Pérez, te bautizo, yo con la autoridad recibida de Dios, Pedro Pérez, te bautizo en el nombre de Jesús. Y de ahora en adelante va a la tumba de agua, queda la vieja criatura abajo y surge la criatura nueva. Esa nueva se llama Jesús, porque tú eres cuerpo de Cristo. Y el nombre de esa criatura que nace se llama Jesús. Por eso el Señor dice, me tomaré a mí mismo. Cuando sea el arrebatamiento, el Señor se va a tomar a sí mismo. Porque cada uno de nosotros es una célula de Dios, del cuerpo de Cristo, del templo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, que es Dios. Y el único Dios verdadero. Amén. Tiempo. Gloria a Dios. Bueno, sigue el tiempo de Barragán, Salvador. Le van a quedar 15 minutos. Para ahorrar tiempo, le voy a pedir que si él quiere hacer la primera pregunta una vez terminando sus 15 minutos de refutación, y así le damos tiempo a Barragán. ¿Estás listo, Barragán? Sí, hermano, gracias. Ok, empieza el tiempo. Sí. Podemos ver aquí y analizar que nuestro oponente Héctor no refutó absolutamente nada de lo que yo dije. Hizo puras conjeturas, hizo nada más temas personales, pero no refutó absolutamente nada. De hecho, ni me di la tarea para apuntar porque no refutó nada. Pero sí, yo sí voy a refutar todo lo que él ha dicho. Que por eso que puede el hermano. Jesús fue adorado por toda la creación. Por toda la creación. Según Apocalipsis 5:13, Jesucristo fue adorado por todos los seres creados. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que ellos hay, oí decir que el que está sentado en el trono y al Cordero, amén, y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Podemos ver dos personas en el cielo, el Padre y el Cordero, y los dos son dignos de ser adorados. Toda la creación adora al Mesías. Toda la creación adora al Cordero de Dios inmolado en la cruz del Calvario, porque Él es Dios. Cristo es eterno. Jesucristo no fue creado, y ahorita se lo voy a demostrar en la carta a los Hebreos. Cristo es eterno. La eternidad de Jesús está probada en muchos textos bíblicos. La palabra eterno es que no tiene principio y no tiene fin. En Isaías capítulo 9 y versículo 6 dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mi oponente podrá comprender este versículo, que los días del Mesías, del Verbo, son desde la eternidad. Miqueas 5:2 dice también se dice que Él es antes de todas las cosas. Él es antes de toda creación. Cristo ya existía en el principio, porque Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin. Dice el Antiguo Testamento por allá en Isaías 42:8, Isaías 44:6, Isaías 48:11, dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Entonces, en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 13 dice, si Jesús es el primero, entonces nadie existía antes de Él. ¿No es así? Le pregunto a mi oponente. Jesucristo es creador, Él no es creado por nadie. La Biblia dice repetidamente, y ahorita voy a refutar lo que dijo mi oponente, que es una herejía hedionita que fue refutada por el mismo apóstol Pablo. La Biblia dice repetidas veces que Jesús es creador. El Evangelio de San Juan dice, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido fue hecho.
y en el mundo por él fue hecho. También se dice que Cristo, porque en él fueron creadas todas las cosas de las que hay en los cielos, en la tierra, lo visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, dice Colosenses 1:16. También tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obras de tus manos. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 10. Se está refiriendo al Hijo de Dios, se está refiriendo al Mesías. Pablo dice en su homilía a los hebreos, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Jesús no es creación de Dios, Jesús es Dios, Jesús es el verbo de Dios. La palabra engendrar no es lo mismo que creado. Pablo dice a sus discípulos que él los engendró en las prisiones. Pablo no los creó, los engendró en el evangelio de Jesús. Ahorita le voy a demostrar a mi oponente cómo la carta a los hebreos lo refuta él mismo. Él se metió un autogol solito sin darse cuenta. Primogénito no significa ser creado. Uno de los argumentos más utilizados para probar que Jesús fue creado es la expresión que aparece en Colosenses 1:16, el primogénito de toda creación. Pero este argumento es falacia, este argumento es paja, este argumento es aserrín, este argumento no sirve absolutamente para nada. Ignora mi oponente que primogénito se usa comúnmente en la Biblia como un título de importancia y no de forma literal. Por ejemplo, en 4 ocasiones se usa la palabra primogénito para referirse a Jesús en forma simbólica. El primogénito de los muertos, porque él fue el primero que venció a la muerte y que resucitó. Por medio de ese espíritu que resucitó a Jesús, vamos a resucitar todos. En el Antiguo Testamento también esta expresión de forma figurada, por ejemplo, Jehová dijo por medio de Moisés, Israel es mi hijo, mi primogénito. También se dice que David era primogénito, aunque tenía 7 hermanos mayores. Dios dijo a Efraín, es mi primogénito, aunque esta tribu provenía del segundo hijo de José. Jesús no es el principio de la creación. En Apocalipsis 3:14 se dice que Cristo es el principio de la creación. Jesús no es el principio de la creación, como dice mi oponente. Jesucristo es el principio de toda creación, porque él no fue creado, él es creador de todo. Si negamos la deidad de Cristo, negamos la creación de Dios, la creación del Padre. Sin embargo, tenemos que ver que la palabra griega traducida como principio es de arge y tiene varios significados posibles. En el sentido pasivo, arge significa principio o primero, dando a entender que Jesús es el primer principio eterno, o sea, no tiene principio, no tiene fin, pero aquí podemos ver en la palabra de Dios que Cristo es la causa de que el mundo exista, como la Biblia dice en varias ocasiones que Jesús es el co-creador del universo. La segunda, podemos también decir en la palabra de Dios que Jesús tiene vida en sí mismo. Jesús no ocupó que nadie le diera vida. En varios textos bíblicos se dice que Jesús es o tiene la vida. Solo quien tiene la vida en sí mismo puede dar vida a otros o crear vida. El Padre Celestial tiene vida en sí mismo. También Jesús, según San Juan 5:26, tiene vida en sí mismo. Eso descarta que Cristo haya sido creado. Mi oponente no va a poder refutar esto. Esto es lo que estoy diciendo, que Jesús tiene vida en sí mismo. Solo Dios tiene ese atributo de tener vida en sí mismo. Jesús tiene ese atributo de tener vida en sí mismo y de dar vida, de salvar personas, de dar vida eterna, de ser creador, porque él no fue creado. Él es Dios manifestado en carne. La sabiduría no fue creada. Los teólogos cristianos, sin distinción de religión, olvidemos las etiquetas de denominación, están de acuerdo que la sabiduría personificada, mostrada en Proverbios 8, es alegóricamente Cristo. El versículo 22 del capítulo 8, Proverbios, da a entender, según algunos, que Cristo fue creado, lo cual es absolutamente falso. El versículo dice, Jehová me poseía en el principio, y de antiguo, antes de sus obras, es lo que el texto en hebreo dice, que algunas Biblias
dicen el Señor me creó en el principio, lo cual es absolutamente falso. Mi oponente pide versículos en Hebreos donde dice que Jesucristo fue engendrado. Le voy a explicar a mi oponente este versículo de Hebreos 1:5. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En un sentido, Cristo es el Hijo eternamente engendrado. Recordemos que la epístola a los Hebreos o la homilía a los Hebreos en el capítulo 1, el apóstol Pablo empieza hablando a los Hebreos porque la mayor jactancia de los Hebreos era que ellos habían recibido la revelación de los ángeles. Jesucristo, el apóstol Pablo les da a entender a los Hebreos que Jesús es mayor que los ángeles, que Jesús es mayor que Abraham, que Jesús es mayor que Moisés, que Jesús es mayor que Noé, que Jesús es mayor que Enoc, que Él es el autor de la fe. Solo Dios puede ser autor de la fe, solo Dios puede ser consumador de la fe. Aquí cuando dice la palabra de Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, la palabra de Dios jamás se está refiriendo a Jesús como creación. La palabra engendrar y la palabra creación no tiene absolutamente nada que ver. Son dos términos desde su rama etimológica muy diferente. En un sentido, Cristo es eternamente engendrado. En otro sentido, fue engendrado en la encarnación. Es lo que está diciendo Pablo. Cuando yo te he engendrado hoy es cuando Jesús humano fue engendrado en el vientre de María como ser humano. Por eso Jesús es 100% hombre y Jesús es 100% Dios. En un tercer sentido podemos ver que Jesús fue engendrado en la resurrección, el primogénito de entre los muertos. Colosenses capítulo 1 y versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, porque Él es la iglesia. Porque Él es la iglesia, que Él es el principio del primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo empleó este versículo en la sinagoga de Antioquía. Eso lo podemos ver el versículo que citó mi oponente en Hechos 13:33. Pero el punto principal, Héctor, es que nuestro Dios jamás se dirigió, absolutamente nadie jamás se dirigió a ninguna otra persona, ¿sí? Como hijo o como ángel, sino podemos ver aquí que a través de toda la Biblia, que nos muestra la Biblia, que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Podemos seguir leyendo aquí lo que decía la epístola a los Hebreos, pero el punto principal aquí, cuando dice como su hijo, los ángeles son mencionados colectivamente como hijos de Dios, pero en este caso no significa más que criaturas. Cuando el Señor Jesús es descrito como el Hijo de Dios, significa igualdad a Dios. El segundo versículo que leyó mi oponente, según él, en su pensamiento inicuo para refutar y decir las herejías que Cristo no es Dios, dice, yo le seré por padre y él me será por hijo. Aunque las palabras estas pueden parecer referirse a Salomón, el Espíritu Santo las identifica aquí como referidas al mayor, lo que vengo diciendo. Jesús es mayor a David, era lo que dice la carta a los Hebreos. El argumento es que es Dios, nunca se refirió a un ángel de esta manera. Una tercera forma en que Cristo es mayor que los ángeles es que Él ha de ser objeto de la adoración de los mismos. Nadie es digno de recibir adoración, como se lo demostré contundentemente a mi oponente en el principio en Apocalipsis, donde todo lo creado tiene que alabar al Cordero. Tiene que alabar al Cordero porque Él es digno de recibir honra, gloria, alabanza por los siglos eternamente, porque Él es Dios. Jesús es Dios. Él ha de ser objeto de la adoración de los mismos, dice Hebreos 1:6, mientras que ellos son sus mensajeros y siervos. Para demostrar este punto, el autor cita Deuteronomio 32:43. Si mi oponente dice que Jesús nada más es un ungido, es una persona como cualquiera, ungido por Dios, ese ungido tendría que ser menor a los ángeles, tendría que ser al nivel de Abraham, al nivel de Moisés. Tenemos que subordinarlo incluso al nivel de Noé, pero podemos ver que no. Podemos ver aquí por medio de la Biblia que Jesús es mayor que los ángeles. Es lo que dice Hebreos 1. Mayor que Abraham, mayor que David, mayor que Moisés. Apocalipsis 5 en adelante,
El Cordero es digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración, porque Él es Dios. Juan lloraba en el cielo y el ángel lloraba en el cielo, y Juan lloraba porque decía que nadie era digno de abrir los sellos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Dijo, no llores más, porque el Cordero inmolado es digno de abrir los sellos, porque Él es Dios. Podemos ver que Pablo dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque aún los demonios tienen que doblar su rodilla ante el poderoso nombre de Cristo Jesús, porque Él es Dios hecho hombre. Los demonios no tiemblan ante los profetas ni ante los reyes. Los demonios tiemblan ante la presencia real, literal de Dios, porque Jesús es Dios. Por eso los demonios se sujetaban. Cuando se introduce al primogénito en el mundo, en otras palabras, se refiere a la segunda venida de Cristo. En esa ocasión será pública, adorada por los ángeles. Podemos ver, y le demostré a mi oponente, que primogénito no tiene absolutamente nada que ver, ni una connotación, ni una conexión con creación. Jesucristo es el principio y el fin. Jesucristo es el alfa y la omega. Jehová Dios en el libro de Isaías dice, yo el primero, yo el postrero. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será formado Dios después de mí. Si decimos que Jesús fue creado y tomamos la Biblia de San Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si decimos que Jesús fue creado, Dios se contradice, Dios se refuta solo, porque Dios no hizo una deidad inferior a Él o una deidad subordinada a Él. Dios se manifestó en carne por medio de la naturaleza humana, que es nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Ok, tiempo. Bueno, entonces, ¿quieres empezar con la primera pregunta? Barragán. Sí. A mí, hermano. ¿Y quieres empezar con la primera pregunta? No sé si Héctor esté de acuerdo, si él está de acuerdo. ¿Quiere empezar usted? Claro, empiece usted, pero después tendría que tener la misma oportunidad de preguntar yo. Sí, sí. De la manera en que él pregunte, usted va a responder y después de que responda, le hace otra pregunta a él. Ahora, para ponernos de acuerdo, ¿cuánto tiempo quieren para responder la pregunta? Yo creo que con 5 minutos basta por pregunta. Bueno, la pregunta va a ser corta, ¿no? Pero la respuesta es lo importante. No, la respuesta, unos 5 minutos para responder, la pregunta es breve. ¿No? ¿Está de acuerdo, Barragán? 5 minutos para la respuesta. Como le decía, hermano, el tiempo yo lo tengo limitadito. Yo creo que 2 preguntas y de 3 minutos. Ok, entonces, ¿cómo ves, Héctor? 3 minutos para la respuesta. A ver si después el mismo se va a querer alargar, pero... Bueno, entonces nada más vamos a hacer 3 preguntas para cada quien. 5 preguntas de 3 minutos la respuesta, por favor. Ok, entonces, ¿de cuánto el tiempo para la respuesta? 3 minutos nomás. 3 minutos, para ponerle aquí 3 minutos. Claro. Ok. Entonces, bueno, pues empieza con tu pregunta, Barragán, y ya después ya le tomamos el tiempo para la respuesta de Héctor. Vamos de una en una. Sí, la pregunta sería, ¿cómo podría explicar mi oponente que Jesús tiene vida en sí mismo? Adelante, Héctor. Aquí El versículo primero que fundamente lo que está diciendo. Tiene que darme un versículo, espérate un poquito. Tiene que darme un versículo que fundamente su pregunta. Vuelvo a preguntar, ¿cómo podemos explicar que Dios... Conforme a la Escritura? Tiene que darme un versículo que diga que... ¿Usted va a formular mi pregunta o la voy a hacer yo? Que tiene vida por Héctor, quedamos en que las preguntas son preguntas. Entonces, si no puedes contestar la pregunta, solamente dile que no. Me puede preguntar, ¿y cómo Hitler tiene bigote doble? Yo no tengo nada que ver con eso. Tiene que fundamentar por la Escritura su pregunta.
o que se haya referido a la Escritura, o que se refiera a la Escritura. Bueno, yo no sé qué comentario Barragán tenga de acuerdo a tu petición en cuanto a la pregunta, porque bueno. Claro, tiene que ser una pregunta bíblica, yo respondo de la Biblia, no así como me está preguntando que no tiene base bíblica su pregunta. Hay base bíblica, Héctor. Bueno, dame la base bíblica, para que yo te respondo. ¿En qué te Juan 5:26 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Así se plantea una pregunta, hermano. Correcta el planteamiento de la pregunta. Eso es lo que yo le pedía. Ok, ahora plantearle la pregunta, de acuerdo a lo que le leíste. Ahora voy a la respuesta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es bíblico. Por lo tanto, la vida está en Jesucristo. Y está no solamente en Él, sino que para todo el mundo a través de Él. Yo les dije anteriormente, y lo repetí, inicié todo mi planteamiento diciendo que había un solo espíritu que era Dios. Y que cada vez que pensaran en Dios, pensaran en que era un espíritu, no que era un hombre. Toda la periódica Barragán ahora trató de mostrarme la creación, si yo también mostré, pero les dije que era el verbo el que creaba, el espíritu. Entonces me mostró que creó esto, creó lo otro, lo glorificaron. Claro, pero a Dios se glorifica, al que mora en Él. Él es un hombre, muere en la cruz, Dios no murió en la cruz. Yo no sé cómo decírselo de otra manera. ¿Ya? Él es la vida, y la vida es la luz de los hombres. Se lo leí también en delante. Porque ese espíritu, el espíritu es Dios. Jesucristo es su nombre, y le voy a dar muchos versículos. Hay muchos versículos en que yo le puedo demostrar que Jesucristo es hombre. Voy a buscar uno más para que lo tenga y lo memorice. Un hombre es Jesucristo. Aquí lo voy a ver y se lo voy a dar para que lo reciba. Tanto que cuesta. Un hombre es Jesucristo. Aquí está. Mira. Dice aquí en 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nunca va a chocar la Escritura, hermano. Él tiene vida en sí mismo porque Él es la vida. Él es el generador de la vida. Pero amén, gracias. En forma de Dios vino como hombre. ¿Lo da por hecho? Jesús es la vida. ¿Puedo preguntar ahora? No sé qué nada. Claro. Yo estaba fundamentando, sigo fundamentando, me queda todavía tiempo. Te quedaba 40 segundos, pero bueno. Bueno, voy a terminar. La vida está en el espíritu, en Dios. Dios es la vida. Esa vida vino con la sombra del Espíritu Santo, se cubre a María y genera otra vida que se llama Jesucristo. Y hubo un día en que fue engendrado y hubo un día en que no existía. La Biblia no choca por ninguna parte. Si el hermano Barragán cree que me puede refutar, yo te he engendrado hoy en 3 partes diferentes en la Biblia. No puede. Lo que pasa es que no entiende. Ese es su nombre. ¿Ya? Primero somos creados, el primogénito de toda creación, se lo dije, y ahí está. Y lo vimos en Juan 1:1 también. Amén. Tiempo. Bien, ahora pregunto yo. Sí. Bien, allá voy a preguntar. Espérate un poquitito que estoy buscando la pregunta. Durante toda la exposición, en 3 oportunidades diferentes, él, o en muchas más, él nombró 3 personas Dios, persona Padre, persona Hijo. En 3 oportunidades yo le pedí, fundamenteme por las Escrituras, que Dios es persona tripartita, personas de Dios, personas diferentes. Yo le di 2 versículos. Le di Juan 4:24, Dios es espíritu. Después le mostré Génesis 1:2 y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así como le estoy probando que Dios es espíritu, quiero que pruebe por la Biblia que Dios es persona sin interpretármela. Versículos de la Biblia. Si no, no hable de lo que no sabe. Es claro y directo.
Demuéstreme por la Biblia, con 2 versículos como yo le doy, demuéstreme que Dios es persona. Y si no, no enseñas. Adelante, pastor. Bueno, usted no va a decir lo que yo voy a contestar. Usted nada más formula la pregunta y se queda callado y yo respondo. Y usted aprende, agarre papel y lápiz para que aprenda y deje de decir herejías. Cuando nosotros decimos que Dios es una persona, cuando decimos que es una persona, no queremos decir que Él es un ser humano como usted y como yo, que se enoja y se le cae el pelo, o no, o sea, quítese esa idea de su cabeza. Lo que queremos decir es que Dios tiene personalidad. Él es un ser racional, con conciencia. Los teólogos suelen definir persona, un ser individual, con mente, con emociones, con voluntad. Dios definitivamente tiene un intelecto, Salmo 139, 17, tiene emociones, Salmo 78, 41, tiene voluntad, 1 Corintios 1, 1. Por lo tanto, Dios sí se puede definir como una persona, pero no como usted y como yo, sino que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque nosotros tenemos intelecto, tenemos emociones, tenemos voluntad, por lo tanto estamos hechos a imagen de Dios. Nadie duda de la personalidad del hombre, y el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. A lo largo de la Biblia, los pronombres personales, él, su, de él, son usados refiriéndose a Dios. Él, cuando se refiere a él, a una persona, su, a una persona, de él, son usados para una persona, y esos mismos pronombres personales se usan para con Dios. Por eso, dentro de la teología sistemática, se puede identificar a Dios como una persona, como un ser racional, como un ser intelectual, como un ser infinitamente poderoso, sin limitaciones. Quítese la idea de su cabeza que Dios es una persona como usted y como yo, que se cansa, que se le cae el cabello, que tiene que lavarse los dientes, que tiene que ir a una universidad, que tiene que trabajar para ganar dinero. No, Señor. Cuando nos referimos a Dios, que Dios existe porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso. Dios es un concepto que es muy difícil de considerar para los seres humanos, pero la prueba está en la Biblia. Entonces, ¿me queda tiempo, hermano Dani? 54 segundos. Ajá. Entonces, nadie puede dudar eso. Nadie puede dudar de la naturaleza personal que tiene Dios en relación y en comunión con nosotros los seres humanos. Nuestro Dios expresa ira también. Nuestro Dios se ríe, tiene compasión, tiene misericordia, también le da ira, también enseña, también reprueba, también guía. Todas estas acciones implican el hecho de que Dios es una persona, es espíritu. Con lo que usted dice, tiene razón, pero Dios espíritu, el espíritu, o sea, Dios que adoramos en espíritu y en verdad, también tiene, nosotros más bien dicho, estamos hechos a imagen y semejanza de Él, y tenemos esas mismas cualidades, porque nuestro Dios es perfecto, nuestro Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. El ser humano no, pero el ser humano tiene todas esas características porque está hecho a imagen y semejanza de nuestro Creador. Como persona. Ok, bueno, pues se toca formularle la segunda pregunta. ¿A quién le corresponde? ¿Me toca a mí? Sí, la segunda pregunta, dirigida a Héctor Arratia. Sí, mi pregunta es, ¿cómo él dice que Jesús no es Dios y por qué Jesús perdona pecados? Estoy anotando. Ahora tome el tiempo, hermano. No. Sí, acá está. Nunca he dicho que Jesús no es Dios. Dije que Dios es uno y Jesús es Dios. Perdónenme. Que más Israel, Dios es uno. Eso dije. Y dije también que Jesucristo en el cielo era Dios y estamos en el verdadero, en tu Hijo Jesucristo, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. También lo fundamenté. Lo que sí afirmé es que el que vino a la tierra es un hombre. No es Dios en la tierra, es Dios en el cielo. Porque Dios es espíritu. Van a tener que aprender aunque les cueste sangre.
porque si no, no se van a bautizar en el nombre de Jesús y no van a ser salvos, porque el perdón de pecado está en el nombre de Jesús. Sigo fundamentando ahora la segunda parte de su pregunta. Dije que arriba en el cielo es Dios y en la tierra es su nombre. Eso he dicho todo el rato, desde que llegué. Y dije que Dios es un espíritu, no es un hombre. Y no me pudo usted demostrar jamás. Empezó con puras especulaciones y no mostró jamás que era persona Dios. Con especulaciones no. No nos dio Biblia. Yo le di 2 versículos. Sigo. Voy a ir para que puedan entender por qué Jesús perdonaba pecado. Ya, gracias. Oye, pero espérate, si son 5 minutos, pues. ¿Cómo va tan rápido? Voy a Juan. No, voy a ir a Mateo. Mateo mejor. Mateo 16. Mateo 16, 18. Y también yo te digo que tú eres Pedro, dice Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es autoridad apostólica. Todo hijo de Dios ungido del Altísimo tiene autoridad para perdonar pecados. Por eso que surgieron esos sacerdotes falsos perdonando pecados. Pero en el cristianismo no hay sacerdocio. Ahí se equivocaron. Porque hay apóstoles, hay profetas, hay maestros, hay pastores. Pero no hay sacerdotes. Pero sí que los hijos de Dios, ungidos de Dios, podemos perdonar pecados. Entonces Jesús, que era ungido de Dios, podía perdonar pecados, hermanito. Aprenda Biblia. Aquí va a aprender conmigo. A eso vine, a enseñar. Pero lo hago firmemente porque ya basta de herejía. Tiempo. Hazle tu pregunta, Héctor, a Héctor Barragán. Bien, ahora le voy a... Sí, por favor. Voy a preguntar. Dice así, esta es la pregunta número 2, o mía. ¿Es la pregunta 2 mía? Gracias por contestar, señor moderador. Parece que es un poco parcial usted. No, es su tiempo. Pero contésteme la pregunta. ¿Es la segunda pregunta o la tercera? No es la segunda pregunta todavía. Pero me está comiendo el tiempo. No, mire, no, tranquilo, no le está corriendo el tiempo. Ah, ya, gracias. Tranquilo. Ahora voy a hacer la pregunta. ¿Por qué, si el profeta Isaías anuncia que el Cristo se llamará su nombre Emanuel, después le ponen Jesús, si el ángel dijo Joshua? Sí, la palabra, cuando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Isaías dice Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, ahí precisamente usted se acaba de meter un autogol solito. Ese argumento yo no lo había usado, pero Emanuel, o sea, Jesús, Dios con nosotros. La palabra Emanuel era manifestado a todos los hombres de que Dios iba a estar en carne, en hombre, con una naturaleza humana, nacido de una virgen, engendrado por el Espíritu Santo. Cuando se le dice el ángel que llamará su nombre Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados, o sea, nuestro Señor Jesucristo es el Salvador del mundo y es Dios con nosotros. Cuando vemos no es de que la Biblia se contradiga, y mucho menos es que la palabra de Dios tenga alguna contradicción acerca de que después se le cambia el nombre, no, sino que Isaías capítulo 9, ¿qué versículo está? 9:6. Lo que está diciendo es que Dios se iba a manifestar en carne, iba a estar con nosotros y se iba a revelar a todos los hombres. Y se le da su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él iba a salvar al pueblo de sus pecados. Entonces, Emanuel es Dios con nosotros, que Dios iba a estar corporalmente, literalmente entre nosotros, entre los hombres. Se iba a manifestar a nosotros como
Dios mismo hecho hombre. Eso es algo que no se puede negar por ninguna manera. Isaías capítulo 9 y versículo 6, si me da tiempo, se lo voy a leer. ¿Cuánto me queda, hermano Dani? 1:24. 1:24 dice, porque un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Entonces aquí podemos ver que la primera parte habla de su humanidad y la segunda de su deidad. O sea, ahí está refutándose usted solito, Héctor. La siguiente parte del versículo apunta, dice, el principado de su hombro, reinará como rey de reyes, señor de señores, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, su gobierno no tendrá fin. ¿Por qué? Porque Dios se iba a manifestar en carne a nosotros, los seres humanos. No es de que Dios se contradiga en su palabra, no es de que nuestro Dios después le ponen Jesús porque en el antiguo, no, sino que Jesús es porque iba a salvar al mundo de sus pecados, y Emmanuel es porque Dios iba a manifestar en carne como hombre a nosotros todos los seres humanos. Jesús porque él iba a salvarnos de nuestros pecados. ¿Ahí concluye tu respuesta? Sí. Ok, espérate, déjame hacerle reset. Ok, ahora sí. Haz tu tercera y última pregunta. Sí, la última pregunta sería, ¿de qué manera nos pudiera explicar, Héctor, que dice que Jesús fue creado y él al mismo tiempo es creador? Vamos de nuevo a la escritura, a Juan 1:1. Juan 1:1. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Aquí está. Juan 1:1. En el principio dice era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Primero solamente estaba el Dios invisible. ¿Ya? Ese Dios invisible se hace visible en el verbo. El verbo es el mismo Dios, es la proyección. Ahí recién, cuando ese Dios invisible se materializa, toma, entre comillas, el materializa porque es un espíritu igual, pero un espíritu que se ve, y antropomórfico, les dije antes. Y la prueba está que crea. Cuando ustedes fueron a Juan 1:3, que se lo voy a leer, porque dice aquí, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Toda mi ponencia esta tarde ha sido demostrar que Dios es uno y que el verbo es la misma materialización o proyección. Proyección la digo yo mejor porque se nota mejor. Se proyecta este Dios y se hace visible en el verbo. Ese verbo es Dios. Ese verbo se hace carne y viene como hombre después. Es que es fácil, si no hay dónde perderse. Después en el 10 dice, aquel verbo fue hecho carne, mira. Y el 14 estoy leyendo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros su gloria como del unigénito. No vino el unigénito porque si no habría dicho, y vimos la gloria del unigénito del Padre. Dice que vino como unigénito, porque realmente, de acuerdo al misterio de la piedad, el que vino es Dios hecho hombre. Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. El verbo fue hecho carne, Juan 1:14. No hay dos Espíritus Santos en el cielo. Hay un solo Espíritu Santo en el cielo que es el Padre, que creó como el verbo creó todo lo que existe. ¿Se va entendiendo? El verbo crea todo, pero Jesucristo hombre no, porque su nombre cumple otro rol. Él es enviado del Padre, es decir, es enviado del Espíritu, que es Dios y que es el Espíritu de Cristo. Es enviado como hombre un sacrificio. Tabernaculiza aquí, viene Dios y mora en Jesucristo hombre. Y todos los milagros que hace Jesucristo hombre, lo hace por el Espíritu de Dios que mora en él. Pero Jesucristo es un hombre en la tierra. Amén. Tiempo. Bueno, es tu oportunidad para hacer la tercera y última pregunta. Bien.
Con esta última pregunta el hermano va a quedar marcando ocupado. Se fundamenta. Deja de decir sandeces y formula tu pregunta, Héctor. Deja Ya. de dirigirte. Clarito, a todos les va a quedar claro el mensaje que estoy dando. El hermano dijo, literal, dijo, usted dijo que Jesús hubiera venido como hombre, tendría que haber sido hecho menor que los ángeles. Entonces ahora yo le voy a demostrar que así vino, menor que los ángeles. Hebreos 2:9. Dice la palabra de Dios, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, porque por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué versículo es Héctor? Ahora la pregunta es, ¿qué versículo es el que... ¿vino Jesús como hombre menor que los ángeles? Espérame. ¿Qué versículo es? Porque no te... ¿Vino Jesús a la tierra menor que los ángeles? ¿Sí o no? Esa es mi pregunta. ¿Qué versículo es? El versículo es Hebreos 2:9. Léalo, por favor, para que otra vez pueda aprender lo mismo que está aprendiendo usted. Si le replanteas otra vez la pregunta. Ya, correcto. Aquí hay un versículo, porque denantes fundamentó el hermano Barragán que Jesús, si hubiera venido como hombre solamente, tendría que haber sido menor que los ángeles. Él lo dijo y está grabado. Entonces yo ahora le demuestro que sí vino menor que los ángeles y que sí mi premisa prevalece y la que vino como Dios desaparece. Entonces yo le pido que me diga, ¿vino Jesús menor que los ángeles o vino siempre como Dios? Ahí tiene el versículo Hebreos 2:9. Sí, te lo voy a explicar, mira. No, dígame. Aquí podemos ver. Ya, te va a dar la respuesta. Va corriendo el tiempo, ya te va a dar la respuesta. Ok, a ver. Un poco menor. Mi respuesta es la de respuesta cerrada. Vino No, permíteme. Como hombre menor que los ángeles, ¿sí o no? No, necesito yo responder. Tú no vas a poner en mi boca lo que yo quiera responder. La respuesta la responder. La respuesta voy a ponerle silencio a los dos, permítanme. Fue hecho un poco menor que los ángeles. A ver, les voy a poner silencio a los dos, perdón. Héctor, no te oyes, permíteme. A los dos les puse el micrófono, a los dos les tapé el micrófono. Bueno, no estás escuchando, Héctor. Les puse silencio a los dos. Les puse silencio a los dos. No te oyes. Les puse silencio a los dos. Permíteme. Te lo voy a cortar otra vez. Ok. Vamos a hacer esto. Replantea tu pregunta y deja que Salvador te responda, ¿sí? Entonces, apagué el micrófono de los dos. Permíteme. Los apagué para que no haya desorden. Ok, te voy a prender el micrófono y replanteas tu pregunta, por favor. Y ya cuando él te vaya a contestar, ya no interrumpas. Sale. Bueno. Durante su exposición final, Barragán... Héctor, déjame contestarte nada más. Barragán sostuvo, déjeme hacer la pregunta, por favor. Barragán sostuvo, usted dijo que si Jesús hubiera venido como hombre, tendría que haber sido menor que los ángeles. Así me dijo literal y yo lo anoté. Entonces, yo ahora le quiero confirmar que Jesús vino menor que los ángeles y es mi premisa inicial. Jesús vino como hombre, no como Dios. Entonces, ahora yo le digo, le doy a leer este versículo. Dice así, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Vino Jesús poco menor que los ángeles a la tierra, es decir, como hombre, sí o no? Mira, Héctor, por un breve tiempo, no, tú no me vas a decir lo que yo te voy a responder, permíteme y discúlpame que yo ya, deja que responda. Tú déjame mis 3 minutos y yo te respondo, o sea, así no corren las reglas de los debates. Siempre... Adelante con tu respuesta.
Sí. Dice, un poco menor que los ángeles. Específicamente durante los 33 años de su ministerio terrenal, su descenso del cielo a Belén, a Getsemaní, al Gálgota, al Gólgota y al sepulcro, marcan las etapas de su humillación. Pero ahora está coronado en gloria y de honra. Ese es un pácata a Héctor, donde dice que Jesús sí vino menor que los ángeles en su condición humana, pero por eso yo vengo desde hace un momento diciéndole a Héctor, en lo cual no ha puesto atención a lo que yo le he dicho, que Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Cuando el apóstol Pablo está argumentando en Hebreos, se está argumentando en la naturaleza humana de Jesús, en su humillación, en su descendencia como hombre, y después está dando su exaltación, es un resultado de su padecimiento y muerte en la cruz que condujo a una corona. Entonces, tenemos que saber distinguir de la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. Por eso Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. La palabra de Dios no se equivoca, la palabra de Dios no tiene error, la palabra de Dios no tiene absolutamente ninguna contradicción absolutamente a nadie. Entonces, concuerda totalmente con el justo carácter de Dios, que es el dominio del hombre. Para que el dominio del hombre fuese restaurado, es de lo que está hablando Hebreos. Hebreos no está refutando la deidad de Cristo, como piensa Héctor. Hebreos no está refutando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El pecado había perturbado el orden divino, es lo que está argumentando el apóstol Pablo a los hebreos. Antes de que pudiese sacar en orden del caos, el pecado debería ser tratado con justicia. Jesús, en su condición humana, fue engendrado en el vientre de María poco menor que los ángeles, pero lo coronó el Señor de gloria y de honra por su acto salvífico y por medio de su resurrección. Por eso lo que está argumentando Héctor es que él nada más se enfoca en la naturaleza humana de Jesús y heréticamente niega la naturaleza divina de Jesús. Si él niega la naturaleza divina de Jesús, nuestro adversario Héctor está negando toda la creación. Esa es una herejía satánica 100%, porque no lo dice Barragán, lo dice la Biblia. La Biblia dice, ¿quién es el anticristo? El que niega que Jesús vino en carne, el que niega que Jesús vino como hombre, el que niega que Jesús es verdaderamente Dios, ese tiene el espíritu del anticristo, porque esas mismas herejías Pablo las había refutado a los ebionitas, las había refutado también precisamente a los judíos, las había refutado a los dualistas que decían que la carne era mala y que el espíritu era bueno. Entonces podemos... Tiempo. Bueno, les agradezco a los dos su participación. La audiencia está libre de poder hacer su propia conclusión, sus propias deducciones. Como dice la escritura, tomen lo bueno, desechen lo malo. Ustedes son los jueces en este camino de participación doctrinal. Y al fin y al cabo, pues lo que se impartió por parte de los dos fue palabra, y cada quien dentro de su participación dio su exégesis y su explicación de acuerdo a lo que creen. Solamente les vamos a dar tiempo a que se despidan. Les doy máximo 2 minutos para despedirse. Recuerden que ya no hay que refutar ni hacer ningún argumento. Sí. Yo, por mi parte, le agradezco también a Héctor, señor Héctor, le agradezco esta oportunidad que usted me dio de poder dialogar, de poder debatir con usted. Le repito, no es nada personal, son temas bíblicos, seguimos siendo amigos. Espero que no sea el primero ni el último diálogo que podamos compartir. Por mi parte es todo y espero que el pueblo de Dios se haya edificado. Ambas partes expusimos nuestras creencias, lo que nosotros creemos por medio de la Biblia. No es nada personal, seguimos siendo amigos, seguimos teniendo una linda amistad. Por mi parte es todo y les deseo también, hermano Dani Córdoba, le agradezco por tomarse este tiempo para moderar este debate. Y fue muy bueno porque fue muy edificante. Yo les deseo a los dos, a mi hermano Dani y al señor Héctor, que Dios les bendiga. Le mando un abrazo hasta Chile, señor Héctor, y que el Señor siempre bendiga a usted y a su familia. Amén, amén.
Amén. Dios te bendiga, Salvador. Bueno, Héctor, tu tiempo. Gracias, mis amados. Ha sido verdaderamente un encuentro agradable. Ha sido un encuentro que ha propiciado el Señor, que ha propiciado Dios. Esto no es casual. En el Señor no hay azar, amado hermano. El Señor ha permitido esto. Aquí no hay azar. Si todo lo que ocurre debajo del cielo está bajo la voluntad de Dios. Así que escuchen, compartan este video, ¿ya? Es palabra de Dios la que ambos hemos traído desde nuestras percepciones personales hasta donde Dios nos ha querido dar a cada uno. Porque uno puede hablar hasta donde Dios le permitió hablar, hasta donde Dios le permitió conocer. Así que lo digo eso con humildad. Bendigo a todos mis hermanos en la tierra, los exhorto a que sigan escudriñando las Escrituras, a que dejen toda palabra de hombre, solamente la palabra de Dios, que sea para todos mis hermanos la única verdad. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Le agradezco al hermano Barragán su paciencia y sus palabras también, su enseñanza. También al hermano Dani Córdoba. Ha tenido un muy buen moderador, hermano, porque se ha mantenido imparcial lo más posible y lo ha hecho con los tiempos, pero precisos. Así que le agradezco también su participación y a toda la audiencia. Amén. Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga. Y bueno, si creen que este compartir es de edificación, denle like y compartan. Dios les bendiga a Héctor, a Ratia y a Barragán y a toda la audiencia que estuvo aquí presente. Dios me los bendiga y estamos próximos a otra próxima edición. Dios me los bendiga. Amén, amén.